El fin de este video es de dar a conocer una explicación sobre cómo la presión afecta a los estados de la materia, dar intuición de cómo funcionan y ejemplificar cómo se representa en la vida cotidiana. Vamos a realizar una breve explicación de qué son los estados de la materia, cómo se forman y cómo cambian con el entorno. Vamos también a explorar lo que es la presión, la temperatura y el volumen de una manera gráfica e intuitiva. Veremos las leyes de los gases, lo que son los gases ideales y sus procesos. Estados de la materia. Los estados de la materia son organizaciones en las moléculas de los mismos elementos. Entonces, los cambios de estado de la materia son una reorganización de las moléculas en el interior de un objeto, como a continuación se explica. Sólidos. Acá se muestra cómo para el estado sólido las partículas de los elementos se encuentran con una separación muy pequeña, lo que provoca que se mantenga la estructura, ocupe un espacio predefinido y tenga una densidad muy alta. Líquidos. Para el caso de los líquidos, las moléculas tienen menos separación entre ellas, provocando que el volumen que ocupan sea el del recipiente que los comprende, y su densidad sea aún menor que el sólido. Gases. Un gas, a diferencia de los otros, tiene sus moléculas aún más separadas entre ellas, haciendo que tengan mayor libertad y puedan vagar por todo el espacio que ellas ocupan, es decir, todo el volumen del recipiente que los contenga. La densidad para los gases es muy baja. Procesos. Los procesos de cambio de estado tienen un nombre con el que podemos identificarlos. El proceso de cambio de un sólido a un líquido se llama fusión, de un líquido a un sólido se llama solidificación, de un sólido a un gas sublimación y de un gas a un sólido se llama cristalización, o también conocido como sublimación inversa. De un gas a un líquido, condensación, y de un líquido a un gas, vaporización. Existe también el plasma, el condensado de Bose-Einstein, condensado de Fermi, materia neutrónica, plasma de quarks y gluones. Ya entendidos los estados de la materia, dirijámonos al concepto de presión. La presión es una fuerza que se representa sobre una unidad de área. En los elementos hay presión de forma natural dependiendo del nivel de energía de las partículas que chocan contra las paredes de los elementos. La atmósfera, mediante el aire, también ejerce presión hacia el objeto. De esta forma, hay mayor presión al nivel del mar que a mayor altura, porque hay una columna de aire más alta al nivel del mar que a mayor altura. Temperatura. La temperatura es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Esta energía es la energía cinética de las partículas del sistema. La temperatura puede medirse en Kelvin, grados Fahrenheit y grados Celsius. Volumen. Es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo en un lugar. Estas medidas están relacionadas entre sí y determinan cómo se comporta un cuerpo bajo ciertas condiciones. Leyes de los gases. Ley de Boyle-Mariotte. Es la relación entre el volumen y presión a una temperatura constante. Se define por la siguiente ecuación y se cumple la siguiente relación. Ley de Gay-Lussac. Relación entre presión y temperatura a volumen constante. Se define por la siguiente ecuación. O también de la siguiente manera. Ley de Charles. Es la relación entre volumen y temperatura a presión constante. Se define por la siguiente ecuación. Cumpliendo la siguiente proporcionalidad se tiene Ley combinada de los gases. La ley general de los gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Cada una de estas se refiere a una variable para un gas. Se define por la siguiente ecuación, en las cuales P es presión, V es volumen, la T es la temperatura y la K es la constante de proporcionalidad. Gases ideales. Es un gas teórico en el que sus partículas no interactúan entre sí. Este teórico gas cumple todas las condiciones que lo hacen un gas perfecto y sigue todas las leyes de los gases. Hay gases que en condiciones normales encajan muy bien con este modelo, como el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, los gases nobles y algunos gases pesados. De esta misma manera tiende a fallar para la mayoría de los gases pesados a condiciones de baja temperatura y a presiones elevadas. Se define por la siguiente ecuación. Ejemplos: el agua. El punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius a una atmósfera de presión y su punto de fusión es de 0 grados Celsius. Si alteramos la temperatura que la rodea, se originará un cambio de estado dentro de los anteriormente mencionados. Entonces,
La ebullición del agua puede ocurrir en menos tiempo y a menor temperatura si la presión es menor, ya que al disminuir la presión, la energía cinética de las partículas es suficiente para originar un cambio de estado. Como ejemplo, también está el alcohol etílico, en el que su punto de fusión es de menos 114 grados centígrados a una atmósfera de presión y su punto de ebullición es de 78,3 grados centígrados. De la misma manera que para el agua, si se disminuye la presión, su ebullición ocurre en menos tiempo. Es importante conocer los cambios de estado de la materia, ya que proporcionan información acerca de los elementos que nos rodean, y asimismo saber cómo nos afectan y cómo los podemos manejar.